a todos, pues es un gusto estar juntos de nuevo en esta serie que hemos tenido. Esta es la cuarta y última parte de la serie alrededor de los frutos del Espíritu, que hemos analizado como esta vida que demuestra los frutos del Espíritu es la vida como el autor la imaginó. Tú y yo tenemos la capacidad de conectar con la fuente de todas las cosas, con Jesucristo mismo, y Él mismo nos llama y nos desafía a vivir plantados en Él. En muchas ocasiones Jesús compara los árboles y los frutos con nosotros las personas. Y como hombres tú y yo tenemos este desafío de, si Jesús dice, por sus frutos los conocerán, tú y yo podemos ser conocidos por nuestros frutos. Ahora, Jesús también nos enseñó, no puede un buen árbol dar mal fruto y al revés. Muchas veces en nuestras vidas hemos descuidado las raíces de nuestra fe, en dónde estamos plantados, y luego nos preguntamos por qué damos el fruto incorrecto en nuestras vidas. Así que mi oración y mi intención detrás de estas cuatro lecciones que hemos tenido juntos es que podamos volver a priorizar las raíces, en dónde estamos plantados en Cristo Jesús, en su palabra, y por su Espíritu ir dando los frutos o virtudes que se parecen a Cristo, que se parecen al corazón de Cristo en nuestras vidas. Hablamos de las primeras 6 ya: el amor, el gozo y la paz, primero viéndolas como son, principalmente expresadas en nuestra comunión con Dios. Él nos amó primero y por eso amamos. Y después tenemos gozo por ese amor que recibimos, y luego paz, que es esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Sin importar las circunstancias, podemos tener confianza y paz en Cristo Jesús. Luego, las siguientes 3 tienen mucho que ver con nuestra dinámica horizontal, es decir, lo que hacemos y aplicamos hacia los que nos rodean. Una vez que recibimos amor, una vez que vivimos en gozo y que vivimos en paz, desborda en paciencia, que habla de alejar nuestro enojo de las circunstancias y no reaccionar, sino vivir una vida intencional en el fruto del Espíritu, que es la paciencia, y desborda en la benignidad y la bondad, que tienen todo que ver con nuestra generosidad, compasión y nuestra manera de ver a los demás, con misericordia, no con juicio. Y todas estas cosas, todos estos atributos los vemos primeramente expresados en Dios mismo, en Cristo Jesús. Incluso en Dios desde siempre. No es que el Dios del Antiguo Testamento es otro del Nuevo, no, desde el Antiguo Testamento Dios le muestra su gloria a Moisés y él se da cuenta que él es un Dios misericordioso y tardo para la ira. Y en Jesús vemos la muestra perfecta del corazón de Dios para cada uno de nosotros, y la máxima expresión es la cruz misma, donde vimos el amor de Dios. Y Jesús nos dice, el amor más grande es aquel que da su vida por sus amigos. Y Jesús lo hizo, Él personificó el amor más grande. Así que todos estos atributos los vemos en Él primeramente. Y mi propuesta es que si lo adoramos a Él, es decir, lo admiramos a Él, toda nuestra vida se debe alinear en esa dirección. Te hacía el ejemplo en algunas de las otras lecciones que si tú y yo admiramos a una persona o a algún modelo de éxito, generalmente nuestras acciones y nuestras decisiones se empiezan a alinear en esa dirección, como en una empresa sucede cuando una persona quizás admira al fundador o al dueño, empieza aunque no le caiga bien, empieza a alinearse, a tomar decisiones que lo ayudan a ascender en esa dirección. Y bueno, si en nuestra vida ponemos a Cristo Jesús como el máximo lugar de admiración en el trono de nuestro corazón, todo lo demás se debe de empezar a alinear. Viene como un fruto. Me encanta, y creo que Pablo es muy intencional en decir frutos, porque no son acciones solamente, no son cosas que podemos hacer de labios para afuera, decir, bueno, ahora ya tengo amor, ya tengo gozo y paciencia y todo está bien. No, es algo que se cultiva desde la raíz en nuestra vida al estar cimentados en Cristo Jesús, plantados en Él, damos ese fruto porque su Espíritu opera en nuestras vidas. Y vamos a llegar hoy a los últimos
tres de los atributos o virtudes de nuestra, me gusta el subtítulo, conducta cristiana. Las virtudes que nos hacen parecernos a Cristo, que nos da el Espíritu, mostrados como frutos, son los últimos tres de este pasaje. Así que vamos a leerlo, orar juntos y entrar de lleno. Gálatas 5:22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y los que vamos a ver hoy, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Padre, te damos gracias porque tú una vez más nos guías a la Escritura que nos apunta a toda verdad. Tu Espíritu hoy nos puede hablar y te pedimos que nos hables, que nos muestres lo que está fuera de nuestro alcance en este momento, que tu Espíritu traiga esas verdades a nuestras vidas y que podamos convertirnos en hombres llenos de tu presencia, que habitan seguramente en ti, Cristo, y que muestran los frutos del Espíritu obrando en nuestras vidas. Te damos gracias por este tiempo, por este recurso y por cada persona que hoy está conectando. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Llegamos a los últimos tres de los atributos, virtudes o frutos que hemos estado estudiando. Ya repasamos que los primeros tres tienen que ver con lo vertical, los segundos tienen que ver con lo horizontal y lo que yo percibo y he estudiado y he visto que otros han llegado a la conclusión de que los últimos tres tienen que ver con la vida hacia adentro, lo que tenemos en lo más profundo y cosas que tenemos que vivir y aplicar a lo personal. Y déjame tratar de abrir este tema y ver los tres atributos y que Dios pueda inspirarnos a través de su palabra el día de hoy. Dice, después de enumerar estos frutos, llega a los últimos tres que son fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estos tres creo que nos están apuntando a ti y a mí y desafiando a aplicar todo lo anterior en cómo nos vemos a nosotros mismos, cosas de nuestras propias convicciones. Creo que tienen que ver con eso, con la vida hacia adentro. Lo he visto propuesto por algunos diferentes estudiosos o académicos y creo que hay algo acá, porque si vemos la primera de las tres palabras, la fidelidad, nos habla de permanecer firmes en todo lo que ya acabamos de ver, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Nos habla de permanecer firmes en la revelación de Cristo, nos habla de permanecer firmes en el lugar en el que estamos plantados para dar ese fruto del Espíritu. En algunas traducciones se traducía como fe. Quizá te acuerdas de la traducción de templanza, mansedumbre, templanza y fe al final. La palabra no es la misma que se usa como para fe de salvación, es más bien la fe de fidelidad, pero que también tiene que ver con la fe. Y tiene que ver con tener fe en que lo que Dios te dijo, Él lo va a cumplir. Tiene que ver con tener fe que si Él lo prometió, se va a hacer a su debido tiempo y que a ti y a mí nos toca permanecer. Habla de permanencia, que obviamente tiene todo que ver con la fe, pero habla también de fidelidad, de mantenernos fieles, como la misma palabra lo dice, y creo que no necesita mucha explicación. Creo que todos acá sabemos que cuando una persona es fiel a sus convicciones, y todos sabemos cuando quizá nosotros mismos fuimos, podría decir, como ligeros con nuestras convicciones y no nos aferramos a eso que Dios nos dio y nos dijo y nos mandó a hacer. Todos podemos ubicar en nuestra misma vida cuando hemos sido fieles al mandato de Dios o el opuesto, infieles al mandato de Dios. Y creo que todos tenemos un sinfín de momentos y oportunidades en la vida para modelar esta fidelidad que Dios nos está llamando a tener. Habla de lealtad y confiabilidad en nuestra relación con Dios y con los demás. Me gusta que esta palabra tan cargada como es la lealtad
A veces tratamos de aplicarla a sistemas, a personas, a lugares, pero la palabra en sí es una gran palabra que debe el primer lugar en donde debe de suceder esta palabra es entre nuestra relación con Dios. Lealtad a lo que Dios ha dicho y ha hablado sobre nuestras vidas. Y lealtad a esos principios aplicados a los demás. Poder ser personas leales es un distintivo del hombre cristiano lleno del Espíritu Santo. Podemos ver en tantos lugares y ocasiones a personas decir, wow, esa persona está llena del Espíritu. Y generalmente cuando personas dicen esto en nuestro contexto latino, quizás se refieren a que es una persona bastante escandalosa con momentos de ministración y eso está increíble, pero la muestra de que alguien está lleno del Espíritu aquí en la Escritura es que alguien vive una vida conforme al carácter de Cristo. Los frutos del Espíritu nos deben de identificar y así es la fidelidad. Esta lealtad a nuestros ideales, a las convicciones que tenemos en Cristo. Te quiero animar en dos sentidos. En un sentido, no, si es un fruto, no es algo que tú puedes nomás manufacturar y hacer aparecer en tu vida de un momento a otro. Ya soy fiel a lo que Dios dijo. No te pongas ese peso. Dios lo diseñó como un fruto, pero al mismo tiempo es un mandato. Y es esta tensión en la cual Dios nos invita a vivir. Y eso no es algo negativo. Es que hagas todo tu esfuerzo para lograrlo, pero descanses sabiendo que Dios va a hacer en ti la obra. Es que podamos obviamente poner todo nuestro esfuerzo para ser fieles a su llamado, pero no vivir con el temor de que quizá le estamos quedando mal a Dios. ¿Sabes qué? En un sentido, todos le estamos quedando mal a Dios, porque la estatura del llamado es más grande que cualquiera de nosotros, pero Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Él es el que inicia la buena obra y Él la termina. No te toca a ti ni me toca a mí terminar la buena obra que Él hizo. Nos toca participar en la obra que Él hace en tu vida. Y a eso sí es más fácil ser fiel a eso que a tratar de ponerte todo el peso del mundo, el peso de toda tu familia, de tu ministerio, de tu llamado, de las personas a tu alrededor. Ese peso sobre tu vida no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Y una vez que reconoces eso, Él te confía parte de la carga para que lo lleves en tu vida, pero lleno de gracia, de verdad, no como alguien que se abrumó por los pesos de la vida, sino alguien que comparte con amor, gozo y paz, paciencia, benignidad y bondad los desafíos de la vida que Dios nos permite atravesar. Esta fidelidad nos debe de distinguir. Luego pasa la palabra mansedumbre. Quiero hablarte de esto y uno de mis pasajes favoritos en la Biblia está en Mateo 11, 29, donde Jesús nos muestra un lado de Él de una manera brillante. Creo que es de los pocos lugares donde Jesús, si no es que el único, donde Jesús se describe a sí mismo en cómo es Él. Dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy, dice, manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Este es como, lo he oído mencionar este pasaje como la única autobiografía que tenemos en los evangelios de Jesús describiendo su carácter, su personalidad. Yo soy humilde y manso. Y esta mansedumbre nos habla de humildad y moderación en nuestras actitudes y respuestas, pero de una fortaleza también. Nos habla de fortaleza bajo control. No nos habla de debilidad. Jesús no está diciendo, y obviamente nadie aquí creeríamos que Jesús era débil. Nadie, y si alguien se atreve a decir eso, pues claramente no conoce al Jesús que tú y yo conocemos, que es el león de Judá. Es el cordero también, pero es el león, es el rey del universo. Y cuando Él tomó la posición de siervo, lo hizo desde fortaleza,
entregando su rol. Lo vemos en Filipenses 2. No, siendo igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino se entregó y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para la gloria de Dios. Esto no nos habla de que Jesús es débil, nos habla de que siendo el más fuerte, tomó el camino de los más débiles para que los más débiles pudiéramos ser fuertes en Él. Y tú y yo debemos de asumir esta verdad para nuestras vidas. En vez de, porque nuestra tendencia es, siendo débiles, queremos mostrarnos fuertes. Y Jesús, siendo fuerte, estuvo dispuesto a recorrer el camino del humilde, del pobre, del débil, para darnos esperanza. Y ahora el mandato y la promesa es: diga el débil, fuerte soy, pero sabiendo que somos débiles. Tomamos fuerza en Cristo. Y ahora tienes fuerza en Cristo. Entonces parece que estoy dando un remolino, pero así es un poco la vida. Tenemos que saber que sin Él nada somos. En Él somos fuertes, pero ahora en esta fortaleza que tenemos en Cristo, usamos la fuerza y la fortaleza y la tenemos bajo control. Como hombres tenemos este llamado a extender el reino de Dios en tantas partes de la Biblia, desde la creación. Dios le da al hombre y a la humanidad, pero en específico le da al hombre la tarea de administrar, de señorear, de administrar la creación que Dios había hecho, y nos da un rol específico en la creación que no es un rol poco importante. Tenemos un rol importante, pero es desde la mansedumbre que podemos llevarlo a cabo con gracia, como Jesús lo hizo. Mientras que Jesús era el más fuerte de todos, pudo servir a los más débiles. Y esa es la mansedumbre. No creernos demasiado buenos, demasiado fuertes, demasiado grandes para no preocuparnos por lo pequeño de la vida. No, poder ocuparnos de atender a los más débiles, poder preocuparnos de reaccionar con la mayor integridad, cuando lo fácil sería hacer otra cosa. Cuando los fuertes, entre comillas, que vemos allá afuera en la cultura del mundo, hacen tantas cosas que van en contra de lo que es tu integridad, pero lo usan para avanzar, tú y yo tenemos otra manera de vivir, la manera de la mansedumbre, con moderación en lo que hacemos para responder ante los desafíos de la vida, como Jesús mismo lo hizo. Y termina esta lista de virtudes con el dominio propio, que habla una vez más, creo yo, está como aterrizando del vuelo en el cual nos llevó Pablo a través de los diferentes frutos y virtudes. Nos llevó desde las alturas del amor expresado por Dios, que ahora le regresamos, del gozo, la paz, lo extendemos hacia los demás con paciencia, con benignidad y bondad, y empezamos a internalizarlo en nuestras vidas, a aterrizarlo, como ya vimos hoy, con fidelidad a lo que Él nos prometió, a lo que Él es, a su verdad y a sus principios, fieles, inamovibles en lo que Él nos dijo. Mansedumbre, es decir, sabiendo que nuestra fuerza viene de Él, mantenemos bajo control esa fuerza para operar con gracia hacia los que nos rodean, hacia los desafíos de la vida. Y termina diciendo dominio propio, que es autocontrol, es la definición, es disciplina sobre los pensamientos, emociones y acciones guiada por el Espíritu Santo. Es una disciplina informada por el Espíritu Santo para todas las áreas de nuestra vida. Es como, creo yo, Pablo diciendo, y de todas estas cosas lo aterrizas diciendo, y con esta disciplina para seguir en el camino. Esta disciplina para seguir adelante. La vida de fe no es una vida en la que tenemos el futuro todo claro exactamente cómo va a pasar, cómo va a ser mañana. Y generalmente cuando nos
Cuando pensamos en los problemas de mañana es que perdemos la paz y muchas veces nos afanamos con los problemas de mañana, pero Jesús nos promete y nos da paz para hoy. Mañana dice, tendrán sus propios afanes, pero hoy Dios nos provee. Y creo que aquí es donde quiero conectar esto al dominio propio. Tú y yo no sabemos mañana qué va a pasar, pero hoy tenemos la gracia. Tú, amigo, tienes la gracia de Dios hoy para tu vida de ejercer dominio propio, la disciplina del Espíritu para tu vida hoy. Quizá vienes de algún patrón destructivo en tu vida, en tu familia, en tu pasado mismo, y quizá te abruma el pensar en el futuro y lo proyectas en el peor escenario posible y te ves encadenado en un ciclo vicioso. Para empezar, yo creo y oro que la obra de Cristo en tu vida sea completa y su Espíritu Santo te libere de cualquier cosa que hayas atravesado y cadenas, pero que para hoy tú sepas que el Espíritu Santo te quiere dar gracia para hoy, para tomar la decisión correcta, para evitar la tentación el día de hoy. Jesús mismo nos enseñó a orar y terminaba su oración diciendo, líbranos, Padre, de la tentación y líbranos del mal. Entonces, si Jesús mismo pidió esto y nos enseñó a que pidiéramos esto, yo te animo a que el dominio propio lo apliques así en tu vida, como una disciplina de saber que eres vulnerable. Para empezar, el dominio propio no es pensar que ya nunca te va a pasar nada malo y que nunca vas a hacer nada malo. El dominio propio es saber que somos vulnerables y que dependemos de la gracia de Dios para seguir en el camino correcto. Saber eso te pone en el primer mejor lugar posible, sabiendo que somos vulnerables. Nos aferramos a su promesa y a que hoy tú y yo tenemos gracia para el camino. Me encanta la promesa de los salmos, que lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. No es una luz panorámica que te alumbra todo el horizonte, es una lámpara a tus pies, a dónde dar el próximo paso. Por eso te decía lo de el mañana y los problemas y los afanes del mañana. Quizá no te toca a ti el peso de resolver el problema de mañana, eso le toca a Dios. Hoy nos toca a ti y a mí, por gracia, atravesar la situación de hoy. Dar un paso y luego el otro. Poner un pie delante del otro. Y hay un factor que me encanta de los llamados de Jesús en todos los evangelios. Quiero cerrar con esto para animar a alguien, porque quizá lees estos atributos y dices, esto yo no lo puedo hacer. Dices, esto es imposible para mí, lo vemos tan lejano y distante probablemente, pero yo te quiero animar a algo. ¿Qué le estaría pasando por la mente al paralítico cuando Jesús le dijo, levántate? Jesús le está pidiendo hacer la única cosa que no puede hacer. Al de la mano seca le dice, extiende tu mano. Creo que a veces hemos oído estas historias tantas veces que ya las oímos sabiendo el final, pero a mí me sonaría, si yo estaba ahí diría, qué pasado, le está haciendo una broma pesada. Levántate al que no puede caminar, extiende la mano al que tiene la mano seca. Había un factor de fe en el puro intento de hacerle caso a la voz de Jesús y de quedar en ridículo si no pasaba lo que Jesús estaba diciendo. Están enfrente de la multitud en dos ocasiones, en un caso en la sinagoga, en otro caso en la casa, y les está pidiendo hacer lo que no pueden hacer. Pero evidentemente Jesús, el Maestro, el Salvador, está trayéndoles la nueva capacidad de operar en lo que antes no podían hacer. Y yo quiero animarte a que revisites este pasaje una y otra vez de los frutos del Espíritu y que si te suena imposible vivir de esta manera, no te sientas mal porque Jesús te invita a la vida de lo imposible y Él te capacita para esto. Si esto no se pudiera hacer, esto no estaría en este libro, porque Él lo modeló, lo hizo y ahora nos llama a seguirlo también. Tendremos momentos de fallar en esta lista de virtudes, desde luego.
de aquí hasta que estemos con Él, nadie llega a la perfección. Necesitamos de un Salvador, gracias a Dios por Cristo Jesús, pero eso no quiere decir que no podemos crecer en esto y ser mejores en estas disciplinas mañana de lo que éramos ayer. Que podamos crecer en esta obra de santificación que gracias a Dios la hace el Espíritu Santo y no depende de nosotros, pero pongamos todo de nuestra parte para crecer en el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. En tu vida, en mi vida, es mi oración para ti, es mi oración para mí. Todos acá necesitamos de esto y yo te aseguro que tus seres queridos, las personas que están cerca de ti, tu cuadra, tu iglesia, tu ciudad y el mundo se va a beneficiar de que los hombres cristianos alrededor del mundo tomemos esta palabra, la apliquemos y demos fruto, el fruto del Espíritu. Ha sido un gran gusto conectar contigo por estas 4 lecciones. Un fuerte abrazo y nos vemos.